Buenas tardes, Guillermo. Para tener esos detalles llegamos junto al doctor Gustavo Melgarejo para tener todos los detalles, especialmente de esto que es muy importante, el registro que ellos van a manejar con relación a las personas mayores de 18 años que por A o B motivo no quieran formar parte de esta normativa que se firmó ya, decreto que se firmó el 18 de julio, pero entra a regir con todo ya desde hoy. Doctor, ¿de qué se trata? Es algo muy celebrado, pero queremos conocer la normativa a profundidad. Exactamente. Realmente yo creo que es una ley muy importante para el país, de manera poder permitir un crecimiento exponencial de los trasplantes, los diferentes órganos y tejidos en el país. Se crea un registro de personas opositoras de por sí, que ese registro ya está vigente y actualmente tenemos 14 personas registradas como opositoras. Pero lo más importante que resaltar esta ley es el tema educativo, que se va a incluir en todos los niveles, tanto primario, nivel medio y en la terciaria, porque ni siquiera en la Facultad de Medicina se enseña de esta temática. Y también la posibilidad de capacitarle a los profesionales, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que hay muy pocos médicos en el área de trasplante. Hay programas que funcionan con solamente 2 profesionales, hay hospitales que tienen solamente 2 médicos en el equipo y son muy pocos hospitales habilitados para este fin, porque en realidad cualquier hospital que quiera hacer un programa de trasplante debe estar habilitado por el INAT y debe cumplir unos criterios técnicos desde el punto de vista de la infraestructura y también la experiencia del grupo humano para que ese trasplante pueda ser realizado. Entonces esta ley abre un abanico de nuevas tendencias en el sistema de salud para que esto se pueda integrar y también permite tener una fuente financiera que una parte proviene del FONACIDE y también parte del presupuesto de la nación, porque te voy a explicar algo muy sencillo, pero es muy importante que la gente entienda. Actualmente hay como 1.800 personas en diálisis y en un país que tiene un buen sistema debería estar un 30% a 40% de esos pacientes en lista de espera y nosotros llegamos solamente a 150, 160, o sea que hay 300 personas que ni siquiera entran a lista de espera. Entonces lo que la ley busca es la accesibilidad y que más hospitales se expandan. A mí me motivó mucho la gente del estado de Paraná, Brasil, porque ellos tienen una población de 11 millones de habitantes, tienen 23 centros de trasplante de córnea, tienen 14 centros de trasplante renal, 7 de trasplante de hígado y tienen una de las tasas más altas de Brasil, 47 donantes por millón. Imagínense, tienen una tasa muy parecida a la europea porque en 10 años desarrollaron todo esto que estamos implicando a través de una ley y que ojalá realmente permita un despegue de esta área porque hay mucha gente que está en lista de espera y necesita de los trasplantes y que tengamos conciencia de la donación. En este caso, se respeta la voluntad. Si vos estás te consideras que no conscientemente no estás de acuerdo, bueno, se respeta. Eso es un principio de autonomía que en la propia ley de ética se pregona, ¿verdad? Pero Doctor, ¿cómo va a funcionar esto del registro? Porque se habla de una oficina. Claro. Va a haber un registro de las personas que se oponen. Cuando hay un operativo, nosotros vamos a verificar con el nombre y la cédula si esa persona está registrada como opositora. Si no está como opositora, se le habla a la familia y se le dice que la persona es donante voluntaria y que acepte la voluntad de esa persona que está fallecida, ¿verdad? Entonces, eso dinamiza mucho el proceso porque la certificación de muerte es independiente a la donación y eso también permitió la ley crear el primer protocolo nacional de certificación de muerte, lo cual hace que haya una jurisprudencia y haya un marco de seguridad y legalidad en todo el proceso, lo cual es sumamente importante, dándole total transparencia al proceso. Bueno, para ser opositor, entonces, uno tiene que acercarse hasta la oficina. Sí, registrarse y en base a eso nosotros verificamos, porque en la propia ley establece así, verificar en el sistema informático si esa persona está como opositora. Una vez que se registra que esa persona no está, entonces se habla con la familia. ¿Hay algún requisito para venir y ser opositor? Solamente la cédula. La cédula es un documento que se completa y con eso ya está registrado como tal. Y eso también, según la ley, puede variar. O sea, hay gente que de repente por falta de información se declara opositora y después va entendiendo el proceso que sucedió en muchos países. La experiencia más reciente es la Argentina. Ellos hicieron esa ley Justina y en este mes, después de un año de implementación de la ley, tienen una tasa de 20 que es histórico, pero nunca la Argentina alcanzó esa tasa. O sea que nosotros tenemos la esperanza que sigamos ese camino y que este país empiece a tener una tasa mayor de donación. ¿Y qué deporte va a constar en la cédula o en el registro de conducir?
O sea, la condición de la persona que va a tener donante o no sé. Claro, claro. Okay. Lo que pasa es que eso es un proceso porque uno tiene que capacitarle a los policías, a las personas, porque en realidad si uno no da esa información, lo más probable es que la gente no entienda lo que se le está hablando. Entonces, tenemos que capacitarle a todos los estamentos para que eso tenga una plena vigencia y que la gente actúe sobre el conocimiento de causa. Bueno, es ahí donde hablamos de la importancia de crear conciencia, entonces apunta a llegar a los chiquitos, a los niños, a los adolescentes. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿La idea es trabajar con el Ministerio de Educación, en algún libro? Agradezco mucho tu pregunta, porque en realidad esta ley le compromete al Ministerio de Educación de cambiar, porque vamos a ser honestos, nuestro sistema educativo está desfasado, ¿verdad? Y la donación aparte, vialidad, o sea, son muchos aspectos ambiental, pero acá en esta área, en la propia ley establece que es obligatorio la enseñanza en los chicos. ¿Cuándo no se puede? No, de la primaria, la educación de los 6 años ya se puede enseñar. Solamente, ¿cuándo se debería ejecutar eso? ¿El año que viene? Yo creo el año que viene, pero lógicamente que el Ministerio de Educación tiene que empoderarse. Eso ya depende de ellos, porque nosotros somos 6 médicos los que estamos en la institución. Y eso también gracias a la ley, porque en realidad solamente había 2, y gracias a esta ley que se empujó desde la sociedad, tenemos 4 médicos, y por primera vez tenemos un hematólogo que va a desarrollar el primer registro nacional de donantes de células, que es la siguiente ley que se tiene que promulgar, que va a ser un hecho histórico y que sinceramente va a hacer que nuestra medicina avance por lo menos 15 años, porque realmente estamos sumamente rezagados, y va a permitir que personas que tengan una enfermedad tipo leucemia, otra enfermedad que el trasplante sea la terapéutica, pueda ser tratada y fornecida a través de donantes paraguayos, porque en realidad ustedes saben que históricamente nadie sabe la característica inmunológica del paraguayo, y eso se va a hacer a través de una donación de una fundación alemana que va a venir a finales de agosto, y en 2 o 3 de septiembre se hace un workshop internacional que vienen 23 especialistas de diferentes países del mundo para por primera vez en el Paraguay. Doctor, ¿cuánto dinero es lo que se recibe o se habilita con esta normativa para capacitar a los médicos? Y el porcentaje son más o menos como $100,000 por ahí, aproximadamente, pero eso no es capacitarle a cualquiera, o sea, tiene que haber un compromiso de la autoridad del hospital, porque muchas veces pasa que el Estado invierte en una persona, va al extranjero, pero no ejecuta esa inversión que hace el Estado. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad que esa persona se vaya al extranjero y venga y potencie esta área. Inclusive hay programas que el país no cuenta, como el hígado de niños y el pulmón. Entonces todo eso va a implicar que gente capacitada pueda desarrollar eso, y que cualquier hospital, ya sea público, privado o del IPS, pueda crear la estructura para ese fin, porque en realidad si esa estructura no está desarrollada no se puede hacer el trasplante bajo ningún aspecto, porque hay un principio básico de la ética que dice primum non nocere, o sea, uno no puede hacer más daño de lo que la enfermedad le ha provocado. Entonces nosotros como institución lo que buscamos es la protección del individuo. Por último, doctor, la lista de espera, ¿cómo está? ¿Cuántos pacientes? Son 160 pacientes que, como les mencioné, es insuficiente. Por lo menos deberíamos tener 500 pacientes en lista de espera renal, 120 pacientes en lista de córneas, 10 en corazón, 8 en hígado, y realmente el grupo más complejo es el pediátrico, porque el donante pediátrico es difícil a nivel mundial encontrar. Entonces por eso es importante la conciencia que queremos implantar, porque yo creo que los niños van a vehiculizar en cierta forma la conciencia, porque van a llevar ese mensaje a sus casas, y que los padres entiendan por qué es importante ser donante y por qué es importante hacerse los controles también, porque en realidad es la parte final de un sistema de salud. Bueno, muchas gracias, doctor. Esto también se hace y se celebra de alguna manera la reglamentación ya de la ley, que recordemos, el decreto fue firmado el 18 de julio, sin embargo hoy se hizo la publicación de este decreto en
recordación o recordando también a la pequeña Anita Almirón, la pequeña de 6 años que había muerto esperando una donación, un donante para poder ser sometida a un trasplante en el año 2013. 3 ejes, Guillermo, muy importantes que apuntan a la educación de los niños y de los adolescentes en los colegios. Ya decía el doctor, esto va a depender del Ministerio de Educación para que pueda llegar la información también suficiente de la importancia de donar órganos en las escuelas y en los colegios públicos a nivel nacional. También la inversión que se va a recibir para capacitar a los médicos especialistas. Y bueno, esto entonces también da oportunidad como tercer ítem a la creación de un registro de opositores.